Bueno, vamos a empezar con la clase de cáncer de riñón, que es denominado el tumor del internista. ¿Por qué el tumor del internista? Porque un paciente portador de un cáncer de riñón puede consultar por diferentes sintomatologías. Puede venir por sintomatología nefrourológica, una hematuria, tranquilamente. Pero también puede consultar porque, sin haber hematuria, ya presenta manifestaciones clínicas de una metástasis. Por ejemplo, un derrame pleural por metástasis en pleura o un aplastamiento vertebral porque hay destrucción vertebral debido a una metástasis a ese nivel, o incluso por alguna manifestación de tipo paraneoplásico, que después las vamos a entrar en detalle a ver, pero dentro de ellas, por ejemplo, una fiebre de origen desconocido, o sea, un síndrome febril prolongado. Eso ha hecho entonces que desde hace muchos años se llame el tumor del internista. Desde el punto de vista epidemiológico, el carcinoma renal representa el 3% de los tumores malignos del adulto. Tiene un predominio en varones con una relación 3:1 y generalmente la mayor incidencia se da entre los 50 y los 70 años de edad. Vamos a ver los factores etiológicos. En carcinoma renal está descrito desde hace muchísimos años el tema del tabaco, no solamente para cáncer de riñón, sino también cáncer de vejiga, el tabaco. La obesidad, agentes tóxicos, están descritos desde hace muchísimos años los solventes, el cadmio, el plomo, el asbesto, que ya lo hemos visto con otras neoplasias, y otros como por ejemplo pueden ser compuestos nitrogenados o toxinas de hongos como la aflatoxina, etc. Otras patologías también consideradas en la etiopatogénesis del mismo pueden ser la presencia de una poliquistosis renal, un síndrome raro pero que hay que tenerlo en cuenta, el von Hippel-Lindau, como en toda neoplasia, factores inmunológicos y factores genéticos. Y por último, se ha descrito en los últimos años también la diálisis crónica, que en algún momento, después de un tiempo largo de diálisis, podría generar neoplasia renal. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, el más frecuente es el carcinoma de células renales. Después tenemos otros tipos de cáncer renal, pero concentrémonos acá, carcinoma de células renales, que es lo más frecuente. Tiene diferentes tipos anatomopatológicos. El carcinoma de células claras, como ven ahí, se ve en el 70% de los casos, es el más frecuente de los carcinomas de células renales. Después tienen un 15% para el carcinoma papilar, un 5% para el carcinoma cromófobo, y habría un 10% restante para otros tipos, o sea, las misceláneas, y ahí hay un tipo que es muy agresivo, un tipo de cáncer muy agresivo, que es el sarcomatoide. Después hay otros tipos de cáncer renal, por ahí menos frecuentes comparado con este, como es en los chicos el tumor de Wilms, en los adultos el sarcoma renal y los tumores uroteliales. De acuerdo al estadiaje, existen 4 estadios, como en toda neoplasia. El estadio 1, fíjense lo que es un tumor intrarrenal, o sea, no se ha movido del riñón, y es menor de 7 centímetros de volumen, de diámetro. Ya el estadio 2 también tenemos un tumor intrarrenal, pero ya es mayor de los 7 centímetros de volumen o de diámetro. El estadio 3 tenemos tumor que no sobrepasa la fascia de Gerota ni tampoco llega a la suprarrenal, y que este estadio 3 puede ser un 3A, 3B o 3C. El 3A es cuando invadió la vena renal, el 3B cuando invade la vena cava inferior
intraabdominal, y el C, el 3C, es cuando invade las venas intratorácicas, o sea, la vena cava inferior pero intratorácica. Y por último, el estadio 4 es cuando hay una invasión de órganos vecinos o a distancia, metástasis a distancia. Bueno, fíjense las formas de presentación, lo que decíamos al principio, el tumor del internista. El 40% de pacientes consulta por manifestaciones urológicas, el 25% por manifestaciones debidas a metástasis, el 15% por manifestaciones paraneoplásicas, y queda un 20% restante que es totalmente asintomático, y entonces el hecho de hacer el diagnóstico es por hallazgo. Paciente que se va a hacer una ecografía abdominal por X motivo y se encuentra que hay un tumor, una masa renal. Bueno, vamos a comenzar con las manifestaciones urológicas. Hay una tríada, que obviamente si yo espero que la tríada se integre, eso es tardío, diagnóstico tardío. Es hematuria, lumbalgia y masa tumoral palpable. Hay que jerarquizar la hematuria, que es el signo más frecuente y más precoz de ver. Es una hematuria con coágulos, es una hematuria intermitente, o sea, aparece y desaparece, de ahí el nombre de hematuria fantasma. También podría haber dolor, pero el dolor aparece generalmente a posteriori de la hematuria, o sea, ya estamos hablando de algo más tardío, y el dolor tipo lumbalgia puede ser de tipo cólico porque hay un coágulo que se impacta a nivel del uréter, desencadenando un cólico renal, o por un dolor sordo por distensión de la cápsula renal. La masa tumoral ya dijimos que es tardía, o sea que esta clásica tríada es tardía, no hay que esperar que se integre para hacer diagnóstico precoz y poder tener chance de poder salvar al paciente, y debemos pesquisar y jerarquizar el signo más precoz que ya dijimos que es la hematuria. Hay otras manifestaciones nefrourológicas que tenemos que conocerlas. Una es la trombosis de la vena renal, que es por invasión tumoral de la vena renal, en el estadio 3, por ejemplo. La uronefrosis, que es generalmente por obstrucción de la vía. El varicocele, generalmente es un varicocele del lado izquierdo. Recuerden, la desembocadura de la vena espermática izquierda es directamente en la vena renal, no va a la vena cava inferior, por eso que predomina el varicocele izquierdo. Y por último, la hipertensión arterial. Con respecto a las metástasis, otro motivo de consulta, las metástasis fundamentalmente se dan en estos territorios. Fíjense, a nivel cerebral, donde el enfermo va a tener cefaleas y puede haber síndrome de hipertensión endocraniana. Pulmón y pleura. En pulmón lo que dan son nódulos, a veces una suelta de globos. Cuando compromete la pleura, generalmente da derrame pleural. A nivel óseo, los huesos más comprometidos son las vértebras, o sea, la columna vertebral y los huesos largos. A nivel óseo lo que hay es dolor, osteolisis y fracturas. Otro territorio es el hígado. A nivel hepático puede haber hepatomegalia con ictericia. Otro territorio son los ganglios abdominales. Los ganglios abdominales, donde el paciente va a manifestar dolores abdominales y por la compresión de la vena cava inferior puede haber edemas en ambos miembros inferiores. Otro lugar es la invasión de la glándula suprarrenal, donde la destruye provocando una insuficiencia córtico suprarrenal de origen neoplásico. Y otra cosa que tenemos que hablar acá son las metástasis tardías. Este es un concepto que tenemos que tenerlo en el cáncer de riñón, porque es un tumor de crecimiento lento, con un tiempo de duplicación que es de meses, de varios meses, hasta incluso puede ser de 1 o 2 años. Y esto obliga a un seguimiento de más de 10 años, porque pueden aparecer metástasis
pueden aparecer metástasis tardíamente en un plazo de 12 a 25 años después de haber sido operado el paciente. Entonces, este concepto es muy, pero muy importante, ya que el seguimiento del enfermo debe ser a largos años, después de haber sido operado. El concepto de manifestaciones paraneoplásicas ya lo aprendimos el año pasado, sobre todo cuando vimos cáncer de pulmón, por la cantidad de manifestaciones paraneoplásicas que puede tener. Recordemos que una manifestación paraneoplásica es una manifestación clínica que puede aparecer antes, concomitantemente con o a posteriori de la aparición clínica de la neoplasia, que se puede expresar de muchísimas maneras y que generalmente retrograda esa manifestación luego de la extirpación de la neoplasia. En el caso del carcinoma renal tenemos en primer lugar la disfunción hepática, es el síndrome de Stauffer, o sea, el paciente presenta sin metástasis hepática, por supuesto, presenta una hepatomegalia, con ictericia, con un incremento de la fosfatasa alcalina y de la gamma GT, y todo es por la liberación de las hepatotoxinas tumorales. Otra manifestación paraneoplásica es el FOD, o sea, fiebre de origen desconocido, es una fiebre prolongada que generalmente es por liberación de pirógenos tumorales. Otra manifestación es la poliglobulia, que la poliglobulia aparece por liberación de una sustancia similar a la eritropoyetina. Y otra manifestación es la trombocitosis, o sea, el gran incremento plaquetario. La hipercalcemia que pueden tener estos pacientes, y la hemos visto muchas veces, es porque liberan una sustancia similar a la paratormona, y entonces eso genera una hipercalcemia. Aparte de esta liberación de esta hormona similar, hay otras secreciones de hormonas símil o ectópicas, por ejemplo, de ACTH, dando un cuadro compatible con Cushing, de prolactina, dando galactorrea, o de gonadotrofinas, dando una ginecomastia. Por último, tenemos manifestaciones venosas, la TBP, la trombosis venosa profunda, sobre todo en algunos de los miembros inferiores, lo hemos visto más de una vez acompañando un cáncer de riñón, eso es por liberación de sustancias procoagulantes por parte de esta neoplasia. Y otra manifestación es la tromboflebitis migratriz. La tromboflebitis migratriz ya no es una trombosis venosa, sino que es una trombosis de vena superficial y es migratriz, o sea que va yendo de un lugar a otro con diferentes expresiones clínicas. Insisto que cualquiera de todas estas manifestaciones paraneoplásicas generalmente retrogradan, ceden luego de la nefrectomía. Bueno, y llegamos a los métodos complementarios. Fundamentalmente los dividimos por un lado el laboratorio y por otro lado las imágenes. Con respecto al laboratorio, el paciente puede tener una anemia propia de cualquier neoplasia, o sea, un síndrome anémico, o como manifestación paraneoplásica tener una poliglobulia. Va a tener una hematuria macro o micro. La macroscópica ya dijimos las características, pero puede ser que solamente aparezca en el sedimento urinario y sea una hematuria microscópica. El hepatograma alterado cuando hay alteración o hay metástasis, y la hipercalcemia paraneoplásica que dijimos anteriormente. Con respecto al diagnóstico por imágenes, vamos a hacer hincapié sobre todo en la ecografía de abdomen y en la tomografía de abdomen con contraste endovenoso. No me sirve la tomografía de abdomen sin contraste. Acá es fundamental la TAC de abdomen con contraste endovenoso y para ver la invasión vascular, sobre todo la resonancia nuclear magnética de abdomen. Todos estos elementos de imágenes, ya incluso para poder llegar al diagnóstico, los vamos a ver en el próximo video.